Muy buenos días. Hoy, en el día 177, leeremos los capítulos 108, 109, 110, 111, 112 y 113 del libro de los Salmos. Comencemos. Mi corazón está dispuesto, oh Dios. Cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa, despertaré el alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos, a ti cantaré salmos entre las naciones. Porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos es tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria para que sean librados tus amados. Salva a tu diestra y respóndeme. Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, repartiré a Siquén y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Moab, la vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado. Me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos has desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Ahora leeremos el capítulo 109. Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa. Con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable, y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saquen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida, en la segunda generación sea borrado su nombre. Vengan en memoria ante Jehová la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante de Jehová, y el corte de la tierra su memoria, por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón para darle muerte. Amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Séale como vestido con que se cubra, y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian y a los que hablan mal contra mi alma. Y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre. Líbrame porque tu misericordia es buena, porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Me voy como la sombra cuando declina, soy sacudido como langosta. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne desfallece por falta de gordura. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban y burlándose me meneaban su cabeza. Ayúdame, Jehová, Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia, y entiendan que esta es tu mano, que tú, Jehová, has hecho esto. Maldiga
ellos, pero bendice tú. Levántese, más sean avergonzados, y regocíjese tu siervo. Sean vestidos de ignominia los que me calumnian, sean cubiertos de confusión como con manto. Yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, y en medio de muchos le alabaré, porque él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. Ahora leeremos el capítulo 110. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Ahora leeremos el capítulo 111. Alabaré a Jehová con todo mi corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Rendición ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Ahora leeremos el capítulo 112. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vea a sus enemigos, en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Ahora leeremos el capítulo 113. Dice así: alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta el polvo al pobre y al menesteroso alza el muladar.
para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Ahora yo quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos en estos capítulos que hemos leído. En el capítulo 108, el salmista nos enseña cuán vana es la ayuda del hombre, mientras que en Dios haremos proezas. Es por esto que nuestro corazón siempre debe estar dispuesto para Dios, para cantarle, alabarle, exaltarle y enaltecer siempre su nombre. En el capítulo 109, el salmista nos enseña que Dios es santo y justo, y aunque es misericordioso, de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Él nos dice que vendrá a juzgarlo todo y lo hará. Por eso, aunque mal a veces parezca salirse con la suya, aunque otros quieren afrentarnos, somos llamados a tomar la acción del salmista, y es la que vemos en el versículo 4, cuando él expresa: en pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Pues este salmo expresa la angustia ante la injusticia manifiesta, y vemos que el salmista no se toma la justicia por cuenta propia, sino que espera que Dios obre su justicia cuando Él quiera. En el capítulo 110, el salmista nos enseña que Jesucristo reina y Él vendrá con poder. Jesucristo es soberano. Este salmo es un salmo mesiánico. Él es rey, Él es Señor. Somos llamados a reconocer a Jesús como Señor de nuestra vida, como nuestro sacerdote, como nuestro rey. Eso implica que Él tiene toda la autoridad y control sobre nuestra vida. Pero la pregunta es, si estamos dispuestos a cederle a Cristo todos nuestros derechos. En el capítulo 111, el salmista nos muestra cómo Dios ha llevado a cabo todo lo que ha prometido a su pueblo, cómo Él ha sido un Dios fiel y nos evidencia su cuidado, su bondad, la provisión de Dios para con nosotros. Pero la pregunta es, como pueblo, ¿cómo respondemos ante tan glorioso cuidado? El salmista acá nos da la respuesta. Él nos dice que respondamos alabando a Dios con todo el corazón. En el capítulo 112, el salmista nos muestra los beneficios de decidir andar en sabiduría, de decidir temer a Dios, es decir, decidir respetar a Dios y a sus mandamientos, ya que esto es lo que realmente nos hará sabios, puesto que la falta de sabiduría nos lleva al fracaso, nos lleva a la ruina. Este es el motivo por los que muchos viven una vida llena de desastre, hasta que reconocen que es Dios el único motivo, la única razón por la que deben vivir, y hasta que decidan temerle de verdad. Y es por eso que este salmo nos muestra algunos beneficios de andar en el temor de Dios, entre los cuales mencionaré algunos. Primero, que somos bienaventurados, es decir, doblemente felices. En segundo lugar, nuestra generación será bendita. En tercer lugar, no temeremos de malas noticias. Y por último, nuestro corazón estará firme. En el capítulo 113, el salmista nos enseña que no hay otro como nuestro Dios. Él se sienta en las alturas, Él se humilla a mirar el cielo y en la tierra. Y en esto de que Él se humilla, ahorita vamos a profundizar un poquitico. Él levanta el polvo al pobre, Él alza al menesteroso del muladar y Él hace habitar a la familia estéril. Ahora tomemos esa parte de que dice que Él se humilla en el a mirar en el cielo y en la tierra. Y eso nos recuerda lo que nos dice Pablo en Filipenses, que Jesucristo, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo, y estando en la condición de hombre, se humilló aún más, tomando forma de siervo, y estando en la condición de siervo, se humilló aún más, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quiere decir que Él vino y se humilló para buscarnos a ti y a mí.
Él vino y se entregó para poder rescatarnos del pecado y que vivamos para Dios. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Estás valorando el sacrificio de Cristo en la cruz por ti? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.